Bienvenidos nuevamente a un episodio de Energía y Poder. Arrancamos una nueva serie de capítulos, esta vez arrancando también un nuevo gobierno. Hay alternancia en el ejercicio del gobierno en Colombia con un tema en discusión de muchos que se tienen actualmente en este debate público, este debate político que tiene que ver precisamente con la energía y con el poder, el título de este podcast. Y vamos a arrancar entonces una serie de episodios para discutir uno de los temas más importantes y que ha generado mayor debate en el escenario público y el escenario político, el escenario electoral, y es el fracking. Y para conversar sobre estos asuntos haremos una serie de capítulos para conversar con ustedes y contarles desde diferentes puntos de vista todo lo que tiene que ver con el fracking y con la transición energética. Bueno, amigos, amigas, estamos en este nuevo episodio de Energía y Poder. Hoy me complace presentarles a Flower Rodríguez Portillo. Él es geólogo, especialista en gestión energética y ambiental, magíster en responsabilidad social corporativa y actualmente es el director ejecutivo de una organización muy importante, la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos, la ACGGP, si la ven por ahí. Esto es lo que significa. Además, tiene una larga trayectoria en el sector de hidrocarburos, también en el sector de ciencia, de tecnología, de formación. Ha trabajado en el Instituto Colombiano de Petróleo, el Servicio Geológico Colombiano, y desde el ejercicio en la asociación viene construyendo también posibilidades alternativas y discusiones sobre estos temas energéticos. Flower, bienvenido a este espacio de discusión, de análisis, de conversación sobre la energía y sobre el poder, sobre muchos asuntos. Andrés, muchas gracias por esta invitación. Es un placer compartir en Energía y Poder este conocimiento, esta experiencia y por supuesto esta visión que hemos construido desde el ejercicio de la asociación y desde el ejercicio de reconocer, digamos, múltiples puntos de vista. Así que muchas gracias por esta invitación. Bueno, y como todos saben, aquí intentamos también garantizar que la gente se informe de manera muy detallada, pero también muy pedagógica sobre diferentes asuntos, pero especialmente en este tema que tiene que ver con la discusión sobre un asunto que ha generado tanto debate, incluso polarización, aunque la polarización para mí no está mal, pero queremos elevar el nivel del debate, de esta discusión, y por eso vamos a hacer esta serie de programas. Pero antes de entrar en materia, pues hablemos un poquito de la geología, de la asociación. Entonces, pues para que nos cuentes, para arrancar, qué es la Asociación de Geólogos, Geofísicos, un poco de su historia, a qué se dedica, cómo surge y hacia dónde está orientado su trabajo. Bueno, la ACGGP tiene en este momento 69 años de edad, así que es una organización madurita. Por supuesto, en ese periodo de tiempo ha venido evolucionando y adaptándose a las dinámicas, a las características de nuestro país y por supuesto a las necesidades de nuestros profesionales. Nosotros reunimos personas, no empresas. Entonces, nuestros asociados son colegas que trabajan el sector de hidrocarburos, sector minero, pero también el sector como medio ambiente, desarrollo sostenible, cambio climático, ordenamiento territorial, gestión del riesgo, entre otros. Hoy podemos decir con mucho orgullo que somos la asociación de geólogos más grande de Colombia y una de las más importantes y reconocidas en Latinoamérica y el Caribe, lo cual por supuesto es muy importante y nos entrega una responsabilidad muy grande. Y la asociación, digamos que históricamente se ha dedicado por su naturaleza a ejercicios de transferencia de conocimiento, ¿cierto? Como reunimos personas, pero especialmente profesionales de una ciencia, de alguna manera tan específica pero tan general como la geología. Entonces, históricamente nos hemos dedicado a diseñar programas de formación, de capacitación, de transferencia de conocimiento entre nuestros colegas y los diferentes actores. Y desde hace 10 años, más o menos, la asociación ha venido, digamos, complementando ese trabajo con una visión que es muy importante. La primera es la visión de democratizar el conocimiento. La geología, digamos, es una ciencia, hoy no tanto, pero hace 10 años era una ciencia muy poco conocida. Cuando yo decidí estudiar geología, mi abuelita se alegró porque pensó que era teología. Entonces, imagínense que le rompí el corazón cuando le expliqué de qué se trataba. Pero así funcionaba, digamos, éramos muy poco conocidos
una ciencia tan importante para el país. Entonces creamos un programa que se llama de Pedagogía Regional y con ese programa hacemos este esfuerzo grande de ir a donde difícilmente el conocimiento geológico llega. Tanto gremios como los estados. Es una organización de profesionales de este campo de, podemos llamar, ciencias de la Tierra. Correcto, correcto. Y no solo gremios y no solo empresas. El programa tiene como público objetivo las comunidades, los territorios, en donde se realizan actividades relacionadas con la exploración y producción de recursos del subsuelo, pero también en otras regiones en donde, por ejemplo, tenemos desafíos de ordenamiento territorial, de gestión hídrica, de adaptación al cambio climático, entre otros. Entonces, el foco ha sido, vamos, salir un poco de Bogotá, un poco de la conversación entre pares e irnos a unas conversaciones que se sustentan además en algo muy importante para nosotros, que es el diálogo de saberes. ¿Sí? Es reconocernos como iguales en principio y reconocer que cada uno de nosotros sabe algo, especialmente las personas que viven en los territorios, porque vivir en el territorio le entrega a uno demasiada información, pero mucho conocimiento. ¿No? Y empezamos a mezclarlo. La gente siempre resuelve en las regiones, todo el mundo resuelve sus propios problemas con sabiduría. Claro. Y hay muchas cosas que desde la ciencia tardan en explicarse, pero la gente ha resuelto en sus regiones muchas veces por pura necesidad, así que hay conocimiento allí. Entonces imagínense lo poderoso de poder entrelazar esos saberes territoriales, comunitarios, con el conocimiento científico que nosotros hemos venido generando. Es una herramienta muy poderosa y creemos profundamente, digamos, en lo que puede significar y ha venido significando en estos 10 años para las comunidades, para los territorios, para la sociedad colombiana. Nosotros queremos que la sociedad colombiana sea una sociedad consciente del territorio geológico que habita. Hacia allá vamos a ir ahora del territorio geológico de lo que es Colombia. Pero en nuestras conversaciones, desde que nos conocimos, desde que yo conocí la asociación, siempre he pensado que las ciencias de la Tierra son el pegamento de varias profesiones, lo conversamos en alguna oportunidad, Flor, de las profesiones que se requieren para la transición energética, ¿no? De acuerdo. Hay, por una parte, las ingenierías que tienen que ver con los hidrocarburos, la ingeniería de petróleo, ingeniería de minas, por el otro lado, ingenierías que ya existen de la energía, ingeniería eléctrica, en fin. Pues yo creo que en medio, la geología, como el estudio de la Tierra, todas estas profesiones necesitan de ese conocimiento. Creo que este equipo de profesionales y ese conocimiento es fundamental para el desarrollo de la transición energética y bueno, y por eso también aquí la invitación para que podamos conversar desde ese conocimiento. Y hay una pregunta para ir metiendo también a la gente en esta discusión que pues me parecería interesante, muy didáctica y pedagógicamente. ¿Cómo podríamos describir las características geológicas de un país como Colombia, ¿no? ¿Qué tipo de geología podríamos decir que tiene nuestro país para describir precisamente eso, ¿no? Este territorio geológico? Colombia, como se ha venido posicionando, es un país biodiverso, ¿cierto? Pero esa biodiversidad se sustenta en las rocas, en la geodiversidad que tiene el país. Colombia tiene unas características que lo hacen un país muy particular, maravilloso en sus paisajes, en sus formas, en sus recursos, En su geografía, en cómo se ha venido distribuyendo de alguna manera el mismo desarrollo social, económico, entre muchas otras cosas. Digamos. Todo responde también a esas características. Entonces, Colombia tiene una región, digamos, amazónica, sustentada en un cratón, que es tal vez, digamos, la evidencia de las rocas más antiguas que podemos tener en nuestro país. ¿Listo? Y sobre la cual pues nace esta selva amazónica clave para los servicios ecosistémicos de la sociedad y del mundo. Luego, si nos acercamos un poquito, tenemos los llanos orientales, ¿cierto? Muy cerca del piedemonte llanero, donde se ha venido desarrollando un sector agrícola, un sector ganadero, un sector hidrocarburos, ¿cierto? Por muchos años. Nos subimos a las cordilleras, tenemos 3 cordilleras impresionantes, cada una de ellas nos cuenta historias diferentes, pero lo interesante de la zona andina es que allí se asienta promedio del 80% de la población colombiana.
En las montañas. En las montañas. Entonces eso también habla mucho de nuestras características como colombianos, ¿cierto? De cómo vemos el territorio, un territorio agreste, por decirlo menos, ¿cierto? Porque esa zona andina también tiene riesgos. Entonces tenemos riesgos de remoción en masa, de terremotos, de erupciones volcánicas, inundaciones en los valles, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso imprime una Ciudades dinámica. construidas en esas montañas. Claro que Una sí. cantidad de cosas que ocurren en nuestro país. Pueblos, ciudades, no solo construían en esas montañas, ahora lleguemos a los valles, por ejemplo, acerquémonos al Pacífico. El Pacífico es una zona increíble porque es donde hay un fenómeno geológico que es la subducción de placas tectónicas. Es decir, la placa que viene del occidente se mete por debajo de la otra, es lo que explica por qué tenemos las cordilleras, ¿cierto? Y también explica, digamos, un magmatismo y unos volcanes que hay en esa región. Y luego está el Caribe, que el Caribe, digamos, no deja duda de la confluencia de muchos fenómenos y de muchos agentes, ¿no? Agua, viento, entre muchas otras, sol, con características muy similares a la andina. Entonces construimos alrededor de los ríos con las implicaciones que eso tiene, cultivamos alrededor de los ríos con las implicaciones que eso tiene, y tenemos la costa que también tiene una dinámica propia por efecto del mar. Y todo el fondo oceánico que hoy, por ejemplo, nos está mostrando un potencial de recursos energéticos importantes. Entonces, fíjense que esa geología y esa geodiversidad pues nos explica mucho de lo que tenemos, de lo que podemos tener, pero también nos explica lo que no tenemos, ¿cierto? Y es quizás desde mi punto de vista el ordenamiento. Hemos obviado este conocimiento y estas características al momento de ordenar el territorio. Y eso explica mucho de lo que ocurre hoy. Eso explica mucho de que el 83% de la población colombiana esté en riesgo por algún tipo de fenómeno natural, por ejemplo. Sí, la manera en la que hemos habitado este territorio, esta geología, esta geografía, que implica un mayor conocimiento de todas estas variables, de dónde sería mejor asentar personas, ciudades, en fin, pero que hoy ya con la dinámica pues nos corresponde es adaptar, mitigar, y que la geología es muy importante. Y a propósito de eso que señalabas, hay una pregunta muy importante de lo que son estas características de nuestro país geodiverso, como dijiste, lo vamos acuñando también. Aquí al lado tenemos un vecino que tiene mucho petróleo. Mucha gente le pregunta a uno, "Oye, ¿por qué en Colombia no hay tanto petróleo teniendo un vecino que tiene las segundas?" Ha estado dependiendo de las mediciones, pero está entre los países con mayores reservas de petróleo del mundo. ¿Cómo ocurre eso? Que nosotros, siendo los vecinos, que compartamos una geología, ¿hasta qué punto? Porque hay más petróleo en Venezuela que en Colombia. Bueno, muy rápidamente, para que nosotros tengamos depósitos de hidrocarburos, hace millones de años tuvimos que tener una zona donde depositar sedimentos con materia orgánica. Para que nos hagamos un ejemplo, hoy el delta, por ejemplo, del río Magdalena es ese ejemplo en vivo y en directo de lo que es un fenómeno de depositación de sedimentos. Entonces, el río transporta partículas de rocas de toda la cordillera que atraviesa, ¿cierto? Y la empieza a depositar en ese delta que se está formando allí. Y eso viene pues acompañado de materia orgánica, vegetal o animal. En el fondo del océano habitan microorganismos que se van muriendo y se van depositando. Y todo ese proceso, digamos, de compactación, de enterramiento, que ocurre en millones de años, pues va dando origen a lo que nosotros llamamos la cocina de la materia orgánica, ¿cierto? Que es donde van cambiando las características de esa materia orgánica, producto de temperatura, de presión, y vamos formando entonces los hidrocarburos. Puede ser petróleo, puede ser gas. Algún colega mío alguna vez decía que en la época en la que se trazaron los límites de los países, seguramente había un geólogo. Dijo por acá. Miren lo importante de esta profesión. Porque sí, efectivamente, cuando uno ve los límites, pareciera que el petróleo quedó allá, pareciera que el petróleo incluso quedó en el sur, Ecuador y demás, y a nosotros como que no nos tocó mucho. Yo creo que más allá de eso, es que digamos, la zona de interacción tectónica que tiene el norte de Sudamérica y esta esquina donde está Colombia, pues nos configuró o nos dio una configuración un poco más compleja en el subsuelo. Esas cordilleras que nosotros podemos ver tienen una expresión también en el subsuelo. Unas rocas. Unas rocas que están debajo de nuestros pies,
digamos, que sufrieron deformación, ¿cierto? Y que le ponen una complejidad adicional a lo que es el proceso de exploración, por ejemplo, del subsuelo, sea de hidrocarburos, sea de minerales, o sea de otros recursos naturales que tenemos en el subsuelo. Entonces, esa característica en particular hace que nuestro país sea un poco diferente, digamos, de los vecinos. Sin embargo, pues llevamos 100 años o un poco más de 100 años de exploración y producción de hidrocarburos, lo que da cuenta de que tenemos un potencial que hemos venido desarrollando, que ha sido importante y que de alguna manera también nos trae hasta acá, ¿no? Hasta este momento, digamos, en el que podemos conversar, en el que hay una diversidad, digamos, de oportunidades producto de esa actividad, pero también donde permanecen desafíos, digamos, producto de esa actividad. Pero, grosso modo, digamos, hay unas configuraciones geológicas diferentes. Hay una muy buena cantidad de hidrocarburos, efectivamente, en el subsuelo de Venezuela. Lo que usted mencionaba es muy acertado. Las reservas se determinan no solo porque estén, digamos, unos recursos en el subsuelo. Tenemos que encontrarlos, pero tenemos que ser capaces de sacarlos en términos técnicos y tecnológicos, pero también tenemos que poder ganar al sacarlos. Entonces, el componente económico es importante. Entonces, las reservas se configuran como reservas cuando efectivamente tengo cómo sacarlos en términos tecnológicos y puedo sacarlos en términos económicos. Esas son las reservas. Entonces Venezuela, pues, digamos, ha venido fluctuando en sus reservas producto de las situaciones políticas que ha venido experimentando en los últimos 20 años. Porque esa es parte de la discusión que tenemos en Colombia, ¿no? Porque hablamos, ya entrando más en materia en transición energética, que el objetivo, producto de todo lo que ha significado el uso de los combustibles fósiles, de los gases de efecto invernadero, la humanidad ha tomado la decisión de sustituir progresivamente, de manera planeada, los combustibles fósiles por nuevos tipos de energía. Y Colombia es un lugar privilegiado. Tenemos, como ya lo mencionabas, agua, tenemos sol, tenemos viento, tenemos hidrocarburos también, pero la gran discusión en la transición energética es la gestión de los hidrocarburos. Y una pregunta que siempre nos hacemos y que aparece en muchas discusiones y es, desde tu punto de vista, ¿Colombia es un país con petróleo o es un país petrolero? Bueno, eso también responde a dinámicas económicas geopolíticas. Pero digamos que Colombia, por más de 100 años, ha extraído petróleo. Así que es un país que tiene petróleo, que tiene gas. Los recientes descubrimientos en el Caribe offshore, por ejemplo, nos dan cuenta de que avanzar en la exploración de esas fronteras exploratorias que nosotros llamamos, pues ha venido dando frutos, lo que sigue, digamos, mostrando que la exploración es fundamental, digamos, en este reto que tenemos de transición energética. Porque yo comparto plenamente la necesidad que tenemos como país de diversificar esa canasta de energéticos. No solo en términos, digamos, de generación eléctrica, que es fundamental, ¿no? La matriz eléctrica. Este segundo semestre va a volver a poner, digamos, en tensión eso. Usted lo vivió hace 2 años. Trabajar intensamente para sacar al país de ese fenómeno del Niño. Entonces, no solo es en materia de generación eléctrica, sino de diversificar la canasta de energéticos. Y efectivamente en superficie tenemos unos muy importantes, viento, sol, entre otros, pero el subsuelo sigue mostrándonos oportunidades también. Hay geotermia. Hay geotermia, por ejemplo, que si lo impulsamos, digamos, puede ser un energético muy interesante, puede ser un gran vector, porque la geotermia, digamos, también tiene una cosa positiva y es que puede tener un efecto cascada. Es decir, podemos desarrollar proyectos productivos en el área de influencia del proyecto aprovechando ese recurso. Tenemos hidrógeno blanco en el subsuelo. Solo 3, 4 países han descubierto hidrógeno blanco. Es un tema todavía muy desafiante, digamos que es un tema que necesita inversiones importantes en materia exploratoria para entenderlo, porque pues, no necesariamente se comporta igual que otros gases, tiene unos desafíos asociados. Tenemos que identificar en qué regiones del país hay, ¿cierto? Especialmente creemos que entre las cordilleras central y occidental, digamos, hay un potencial, pero también algo que es muy relevante para el tema del hidrógeno es saber para qué lo queremos. O sea, desarrollar, digamos, un consumidor, un sector que tiene que ser muy localizado, que lo necesite. ¿Por qué? Claro, porque el tema del hidrógeno, digamos, entre varios de los desafíos, el transporte, digamos, del hidrógeno es uno de ellos. Entonces, digamos, el subsuelo nos muestra todavía una canasta de oportunidades. Y los hidrocarburos pues han venido no solo apoyándonos en temas de seguridad energética. Yo suelo mencionar que hay 2 frentes muy importantes.
Uno es el de soberanía, ¿sí? Y no solo energética, es soberanía sobre nuestros territorios, es soberanía sobre nuestro subsuelo. Yo estoy convencido de que no hay mejor forma de gestionar y proteger un territorio que conociéndolo. Y conocer el subsuelo hace parte de eso. Porque el subsuelo no solo nos brinda recursos energéticos, también nos brinda un recurso natural clave que es el agua, ¿cierto? Y tenemos, digamos, tensiones en ciertas regiones porque hay hay ausencia de agua. Entonces, el subsuelo también nos da agua. Y si nosotros entendemos muy bien el subsuelo, pues podremos brindar soluciones en ese La sentido. importancia de un plan que desarrollamos, que es el plan de conocimiento geocientífico, para saber bien qué es lo que tiene nuestro país, tanto en superficie como en el subsuelo, ¿no? Porque están todas, no solo los minerales, hidrocarburos, sino también agua y otra cantidad de recursos que puede aprovechar el país. Y porque el conocimiento del subsuelo al final se integra con la superficie, Andrés, y eso es lo clave de todo, ¿sí? Entonces, cuando yo entiendo el subsuelo, yo también puedo entender lo que puede ocurrir en superficie, en materia de gestión del riesgo, por ejemplo. Y eso influye directamente en el ordenamiento territorial, en dónde sí, en dónde no, qué puedo hacer aquí, qué no debo hacer aquí. Entonces, fíjese que al final conectar esos dos mundos, aunque parezcan un poco, digamos, raros, complejos, es fundamental para un país como Colombia. Y es fundamental que sigamos invirtiendo en levantar ese conocimiento. Ahora bien, la historia de ese conocimiento está muy ligada al desarrollo del sector hidrocarburos, porque pues, levantar ese conocimiento es costoso. ¿Listo? Perforar esos pozos, adquirir la sísmica, obtener imágenes del subsuelo, entre muchas otras cosas, es costoso. Y todo ha estado ligado, digamos, en buena medida al desarrollo de ese sector y esa información que hoy es o resulta bastante útil y que en la medida en que podamos implementar acciones estratégicas de conocimiento geocientífico, pues se articulen al final con algo que es muy importante y es resolverle las necesidades al país, Y porque la geología tiene eso. Tomar decisiones de política pública, Correcto. de política de país. Y ahí ya vamos entonces entrando en materia, que es la discusión que existe hoy en el país sobre el tema del fracking. Por lo general, la discusión que se ha dado ha estado muy orientada o digamos que el debate se ha orientado desde el punto de vista ambiental. Y esta conversación también es para explorar las otras aristas de esa problemática, de esas tensiones, de esos mitos, de esas realidades que hay alrededor de este tema de discusión. Entonces, yo quisiera arrancar para meternos en esta discusión es, ¿por qué surge el fracking? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué surge? ¿Y en qué consiste? ¿Qué es el fracking? Tú desde el conocimiento científico, desde la asociación, del ejercicio profesional, ¿qué podrías decirle a la gente alrededor del tema? Bueno, en una actividad de exploración y producción de hidrocarburos convencional, que es la que hemos hecho, digamos, a lo largo de la historia, más de 100 años en Colombia, más de 200 años en el mundo, lo que buscamos, el objetivo que buscamos en el subsuelo se llama una roca reservorio. ¿Sí? Esa roca reservorio tiene unas características muy particulares para que todos se hagan una idea. La esponja con la que usted lava los platos en su cocina. Esa roca reservorio es parecida. ¿A qué me quiero referir? Si ustedes se fijan en la esponja normalmente tiene unos huequitos. Unos agujeritos. Unos agujeritos que cuando uno le echa agua a esa esponja, ella se llena de agua y uno tiene que espicharla para que la suelte. Esos agujeritos, digamos, son un análogo de lo que en la roca reservorio sería la porosidad. Pequeños espacios vacíos donde se almacenan fluidos. ¿Cuáles pueden ser esos fluidos? Agua, petróleo, gas. ¿Listo? Entonces, la exploración y producción convencional busca esa roca reservorio. Pero hay un elemento que nosotros analizamos que se llama el sistema petrolífero. Entonces, el sistema petrolífero está compuesto por esa roca reservorio, por una roca sello que hace que ese hidrocarburo quede atrapado, no migre, pero por un elemento que es clave, que es la roca generadora. Y discúlpenme la redundancia, pues es la que generó esos hidrocarburos, esa que se depositó, que yo les contaba que se depositó, que fue comprimiendo materia orgánica y demás, esa roca generadora, según las estimaciones, del 100% de los hidrocarburos que generó, migró alrededor del 50%. Ese 50% no necesariamente se entrampó ni nada de eso. Hay un porcentaje importante que migró, por ejemplo, apareció en la superficie. El Valle Medio del Magdalena en nuestro país es un ejemplo de eso. En la época de la conquista hay documentos históricos que dicen que iban viajando por aquí y por allá. Se encontraban, por ejemplo, con comunidades indígenas
completamente cubiertas de un aceite negro. Luego se dieron cuenta, digamos, que habían unos pozos o unos manaderos naturales de hidrocarburos en la superficie. Entonces es natural que ocurra, digamos, ese tipo de fenómenos. Pero el 50% de lo que generó todavía está en esa roca generadora. Eso, Está ahí, digamos, atrapado. está ahí, atrapado, exactamente. ¿Cuál es la característica o la diferencia entre la reservorio y la generadora? Que la roca generadora no tiene esos poros conectados entre ellos. Es una roca altamente impermeable. Entonces no fluye naturalmente el hidrocarburo. Lo que la industria de hidrocarburos aprendió, digamos, en la marcha pues de ir perforando, de ir produciendo, es que si nosotros abrimos fracturas en esa roca generadora, pues conectamos los poros y entonces el hidrocarburo puede fluir. Eso es un desarrollo que se dio hace más de 60 años, especialmente en Estados Unidos, pero solo hace alrededor de 20 años, digamos que se da el avance significativo en materia tecnológica, en principio, para poderlo, digamos, empezar a implementar. Y por supuesto se tomaron decisiones de política pública en ese momento. El gobierno de Obama, si no me falla la memoria, dijo, nosotros queremos garantizar la seguridad energética del país, queremos recuperar autosuficiencia. En ese momento Estados Unidos ya importaba porcentajes importantes no solo de petróleo, sino también de gas. Era un país cuya generación eléctrica dependía altamente del carbón, con las emisiones que eso, digamos, tiene directamente. Entonces, digamos, toman esas decisiones, inicia, digamos, la etapa, llamemos, operativa del fracturamiento hidráulico. El fracking no es otra cosa que perforar un pozo vertical, luego perforar una sección horizontal y en esa sección horizontal hacer, digamos, fracturas Secciones. en esa roca generadora que les mencionaba. Pero hay una diferencia, ¿no? En la técnica para irle explicando a la gente, porque por lo general es vertical, pero lo que es mayor reto dentro de la técnica del fracking es el fracturamiento que se hace horizontal y la perforación horizontal. Digamos que tradicionalmente la exploración y producción convencional funciona con pozos verticales, pero un país como Colombia, que tiene un subsuelo bastante complejo, ha navegado también rocas en la horizontal. Lo que pasa es que esas rocas pueden estar verticales, entonces uno piensa, a pesar de que ve el pozo vertical, digamos, la configuración es que usted la va navegando en el componente horizontal de la roca. Pero bueno, eso es otra materia. Pero sí, digamos, la diferencia grande entre uno y otro es la sección horizontal que se hace y el fracturamiento. Ahora bien, en Colombia hemos hecho fracturamiento hidráulico, ¿sí? Lo hemos hecho en pozos convencionales, en esa sección vertical, porque nos dimos cuenta que hacer esa estimulación pues mejora la producción en ciertos yacimientos de petróleo, no en todos. Y entonces, digamos, hay una experiencia alrededor de eso, que no se ha hecho nunca en Colombia, nunca se ha hecho la sección horizontal, nunca hemos fracturado en esa sección horizontal, que era un poco lo que en su momento, digamos, se propuso a través de los proyectos piloto de investigación integral, que fue, digamos, como el resultado de años de discusión, de debate y también de tratar de ponernos de acuerdo en cómo avanzar y que fue, digamos, la sugerencia que hizo la comisión de expertos en ese momento, conformada por un equipo multidisciplinario muy interesante, además, que, digamos, imprimía saberes desde lo social, desde lo ambiental, desde de los componentes de biodiversidad, también geología, ingeniería, economía, entre otros. Ahí entonces vamos a un tema que tiene que ver porque el objetivo es poner todo el conocimiento, la información para elevar la discusión sobre el nivel de la discusión sobre este aspecto. Ya hemos visto los temas geológicos, lo que significa la técnica, más, digamos, detalladamente sin todavía discutir los temas ambientales. Pero la pregunta es, en el caso de Estados Unidos, se toma la decisión de avanzar en ese sentido porque tenían una dependencia con otros países, en fin. En el caso de Colombia, lo mencionábamos al principio, hay hallazgos de gas en el Mar Caribe. Tenemos, de hecho, el mayor hallazgo de gas del continente en la última década, tal vez, o incluso más, los proyectos Sirius y más recientemente Copoazú, que están ya en desarrollo, que ya están en etapa, incluso ya se ha arrancado el proceso de comercialización. Entonces la pregunta es, ¿por qué avanzar
con la técnica del fracking, cuando a diferencia de lo que ocurrió en Estados Unidos, lo que ocurre incluso México y en otros países, Colombia tiene hallazgos importantes de gas que nos darían autosuficiencia hacia el 2040, 2050, donde la transición ya tendría que estar hecha. Entonces, ahí hay una decisión de política pública que el ruido de lo político no ha dejado discutir. ¿Por qué avanzar en una técnica como el fracking cuando tenemos ya hallazgos importantes de gas? Yo creo que el mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Y el segundo mejor momento para sembrar un árbol es hoy. Y yo creo que funciona igual en materia energética, Andrés. Porque quizás hay algo, y lo conversamos mucho en su momento, que los tomadores de decisiones en materia de política pública en Colombia no necesariamente conocen. Y es que la actividad exploratoria es una actividad que entrega resultados en el mediano y en el largo plazo. Sí, es de la... Sí. Entonces, mayoritariamente de largo plazo, ¿no? Desde que ustedes entregan un contrato de exploración, si queremos poner ese ejemplo, el periodo contractual de exploración es de 6 años, que usualmente se amplía por diferentes temas, ¿cierto? Tiempos de licencia ambiental, temas de relacionamiento social o cualquier otro. Y después de esos 6 o 8 años, no necesariamente tenemos un descubrimiento, que esa es la primera claridad que debemos tener todo. Un contrato de exploración no significa un descubrimiento. Si no hay hallazgo necesariamente. No necesariamente. Es probabilístico. Exactamente. Es tener oportunidades de seguir buscando, digamos, esos descubrimientos. Entonces, en principio, eso ha hecho falta en la planeación energética de nuestro país. Reconocer que la exploración es un negocio de mediano y largo plazo. Estos resultados que ustedes pudieron mostrar, digamos, por ejemplo, con los descubrimientos de Sirius y de Copoazú, responden a decisiones que se tomaron hace 20 años, cuando en su momento, primero se decidió entregar áreas en el offshore, ¿sí? Segundo, sabiamente Ecopetrol estuvo ahí y se asoció con unos jugadores de alto nivel que tenían experiencia mucha explorando el offshore. Y tercero, resistió los embates de la dinámica petrolera, ¿cierto? Porque la dinámica petrolera responde pues a los precios. Tuvimos épocas de precios malos, tuvimos la cuarentena, la pandemia en el 2020, pero a pesar de todo eso, digamos, resistió. Y hoy vemos los resultados. Entonces, ¿por qué, digamos, el fracking puede ser una oportunidad? Porque es que no compite con la transición energética. Yo creo que al contrario aporta mucho. Los proyectos offshore, especialmente Sirius, que es el más avanzado, que está, digamos, en etapa de desarrollo, todavía tiene que surtir varias cosas, pero digamos que la proyección que ha mostrado Ecopetrol constantemente es que 2030 es el año en donde ellos Ya esperan plenamente, digamos, en producción. Tener el gas en producción. Pero ¿qué pasa si no? Por cualquier cosa. Ustedes conocen muy bien los riesgos que hay detrás de todo esto, ¿cierto? Las consultas previas se pueden extender, el licenciamiento ambiental se puede demorar, o sencillamente, operativamente, podemos encontrar desafíos que retrasen esto. ¿Por qué no tener otras oportunidades que nos ayuden a construir esa seguridad? Pero más allá de eso, las proyecciones también nos muestran que la demanda va a seguir incrementándose. Digamos, UPME nos muestra unas proyecciones importantes en términos de demanda. Digamos que a 2026 ya se proyecta un porcentaje importante de crecimiento que no tenemos, o sea, hoy no lo estamos produciendo. Y a 2030 también se proyecta otro. Yo creo que la transición energética debe sustentarse en la diversificación de los energéticos. Y hay algo en particular con los hidrocarburos, Andrés, y yo creo que las personas pueden compartir esto. Es que los hidrocarburos tienen la capacidad de generarnos unos recursos importantes que, bien utilizados, estratégicamente utilizados, nos pueden ayudar a construir esa transición energética sin caer, digamos, en riesgos como depender de terceros, como encarecer tarifas, entre otros riesgos, digamos, a los que nos podemos ver abocados. Y porque lo natural en una sociedad, digamos, en el mundo en el que vivimos, es que el crecimiento de alguna manera se mantenga constante, ¿cierto? Al menos en Latinoamérica y el Caribe a 2050 se proyecta, digamos, el pico de crecimiento poblacional. En Colombia, digamos, las cifras no son quizás tan grandes, pero vamos a seguir creciendo. Y no solo es eso, es que queremos seguir sacando gente de la pobreza, que es muy importante. Y sacar gente de la pobreza significa contar con energía.
¿cierto? Porque en la medida en que uno sale de la pobreza, uno empieza a consumir más. Es una realidad. Aquí estamos entonces en el meollo del asunto, parte del meollo del asunto, porque la discusión que se hablaba alrededor del fracking, como he dicho, sobre todo ambiental, pero eso es un tema de planeamiento energético. La discusión de fondo es de planeamiento energético y las otras son consecuencias que uno tiene que evaluar qué tanto riesgo representan en términos económicos, en términos ambientales, en términos de soberanía, en fin. Pero esa es una de las principales preguntas. Entonces, Colombia tiene gas. Lo hemos encontrado, está en Sirius, Copoazú 2, también se está estudiando Copoazú 1. Ese gas, digamos que la discusión de cuándo entra y los riesgos son unos, pero Colombia tiene gas, a diferencia de lo que ocurre en otros lugares. Quienes estamos en esta posición de no al fracking, pues lo que decimos desde el área del planeamiento energético es, hay que avanzar en ese terreno, garantizar que entre en producción. Porque por el otro lado, un proyecto como fracking tendría los mismos riesgos. No necesariamente va a responder al abastecimiento de corto plazo, porque enfrenta lo mismo, licencias ambientales, enfrenta los mismos temas sociales. Entonces, ¿por qué decir que el fracking puede estar más pronto y que podría garantizar una especie de seguro para el país? Porque cuando nosotros pensamos en exploración no estamos pensando en 2 años. Cuando nosotros pensamos en exploración y planeamos la exploración, estamos pensando en las próximas 2 décadas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo estoy completamente de acuerdo. Es que no podemos pensar que el fracking va a resolver el corto plazo. En eso estamos de acuerdo. Es una realidad. No, es una realidad. ¿Sí? Digamos, por más rápido que queramos ir. Enfrenta los mismos riesgos que cualquier otro proyecto. Claro, claro. Por eso mismo tampoco debemos descartarlo, porque son riesgos que ya conocemos. ¿Sí? O sea, explorar en el subsuelo del Mar Caribe, del fondo del Mar Caribe, ¿sí?, tiene riesgos similares a lo que significa la exploración y la producción con yacimientos no convencionales. Y lo que nos ha mostrado la historia, pero también lo que nos ha mostrado nuestras profesiones, ingenieros, geólogos, geofísicos, entre muchos otros, es que los riesgos son para gestionarse. Y nos hemos formado, capacitado, preparado para gestionar esos riesgos. Entonces, con esa ventana de tiempo, digamos, el fracking se vuelve una oportunidad, digamos, de largo plazo, de mediano y largo plazo, para que tengamos excedentes suficientes, incluso que nos pueden ayudar a pensar en exportación, ¿por qué no? Pero también puede ser una herramienta muy importante fiscalmente hablando, ¿cierto? Porque nos puede entregar, digamos, unos recursos importantes. Los proyectos de fracking son proyectos de ciclo corto, es decir, digamos, la perforación, ponerlos en perforación y en producción es relativamente rápido, ¿cierto? Por ende, las tasas de retorno versus un proyecto convencional también tienden a ser relativamente más rápidas. La diferencia está en que las inversiones son más altas, ¿cierto? Y tiene un riesgo, por supuesto, asociado a la exploración y a trabajar el subsuelo. Que además todo eso depende de las características. No es lo mismo hacer fracking en Estados Unidos o en Argentina que hacerlo en el Valle Medio del Magdalena. Sin embargo, debemos darnos la oportunidad como país de entender si podemos hacerlo o no, porque los pilotos nacieron no para que el fracking se convirtiera en un tema comercial inmediatamente. Los pilotos nacieron y fueron concebidos como una herramienta científica, justamente para obtener los datos que necesitábamos, la información requerida para saber los riesgos en detalle, evaluarlos y tomar una decisión de si podemos gestionar esos riesgos y si los beneficios, digamos, en materia, por ejemplo, económica, superan las expectativas para que sea, digamos, un proyecto país. Pero en cualquier caso, yo creo que la discusión más importante es darle la oportunidad justamente al ejercicio científico, ¿sí? No negarnos que la ciencia haga su trabajo y aporte, digamos, información que puede ser muy útil para la discusión. Y eso tiene que ver con todo. Entonces, tiene que ver con la materia energética que estamos hablando, pero también tiene que ver con los temas sociales, ambientales, con las decisiones de política pública, con el ordenamiento, con la diversificación de proyectos productivos en la región, entre muchas otras cosas. Entonces, en principio, digamos que el ejercicio debería ser conocer, levantar los datos y con eso
volvamos a sentarnos a discutir, a analizar y a tomar la decisión que haya que tomar. Si los riesgos están por encima, si no podemos gestionarlos, pues no se debe avanzar, digamos. Por eso está mal decir a lo que dé, fracking a lo que dé, porque primero en ese camino hay que evaluar todos estos riesgos, los escenarios económicos, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero hay un debate, porque esto será, digamos, en el terreno de la discusión pública, vamos a estar en esta discusión yo creo que por buen tiempo. Pero hay una discusión que tiene que ver con la concepción sobre la transición energética. Porque quienes defendemos la posición de no al fracking, creemos que avanzar en estas técnicas lo que hace es mantener la dependencia con los combustibles fósiles, que es precisamente lo contrario a la transición. Si yo, tomador de decisión, tengo que decidir dónde pongo unas inversiones, digo, avanzo en fracking o avanzo en hidrógeno blanco y en geotermia, en un país como Colombia, tengo X cantidad de dinero. Por este lado, voy continuando el camino de los hidrocarburos, de la dependencia con los combustibles fósiles. Y por el otro camino, puedo hacer inversiones en la diversificación. Hay una discusión de planeamiento energético y de la concepción de la transición. Ahí tenemos una diferencia. Tú dices, el fracking no contradice la transición. Algunos decimos, sí la contradice, porque de lo que estamos hablando es precisamente avanzar en otro camino. Permíteme dar un ejemplo sobre eso. El monitor de desarrollo territorial que anualmente muestra, digamos, como datos de los territorios en diferentes materias, muestra que en las regiones productoras de hidrocarburos, el sector agrícola, agropecuario, crece 4 veces más rápido que en una región donde no. Entonces, si uno de los desafíos que es, digamos, realidad, es la diversificación económica de las regiones, para que esta alta dependencia de un sector, digamos, vaya disminuyendo, pues fíjese que sí se puede lograr. Y yo creo que eso es lo que debemos lograr, ¿sí? Por eso voy a seguir insistiendo en que no el fracking, sino en general los hidrocarburos son un complemento y son el gran impulso y el gran motor de la transición energética. Porque hoy, en los territorios donde hay presencia de estos hidrocarburos, podemos impulsar muchas cosas, como quizás usted tuvo la oportunidad de verlo, por ejemplo, cuando estuvo en el ministerio, ¿cierto? Proyectos productivos, proyectos de desarrollo social, proyectos incluso de gestión y protección ambiental, entre muchas otras cosas. No riñen. Ahora, si lo que queremos es, nuevamente, reducir esa dependencia, yo creo que la mejor manera justamente es aprovechándolos mientras podamos. Claro, pero ahí está la discusión de la frontera extractiva. Porque si vamos al terreno económico, la diversificación de los territorios también está en los casos contrarios, ¿no? Muchos territorios que han tenido bonanzas petroleras, en donde se han construido infraestructura muy importante, pero que económicamente se han convertido en una economía de enclave, dependiente de los combustibles, que una vez cae la producción, se convierten en pueblos fantasmas. Pero entonces fíjese el desafío que tenemos. Pero eso es un desafío de orden económico y de planeamiento de país. Y de un rol, digamos, mucho más activo de la sociedad con la política también. Porque, digamos, no es culpa del petróleo per se que un territorio se desarrolle o no. Son las decisiones que tomamos las personas alrededor de eso. Y si históricamente, digamos, los territorios no han recibido lo que creen que deban recibir, no es por culpa del petróleo per se, son decisiones políticas que se han tomado. Y en ese sentido, yo creo que el fortalecimiento de las capacidades, y es un poco lo que nosotros trabajamos desde la asociación con ese programa de pedagogía regional, digamos, es más que necesario para empezar a romper esas brechas, vamos a acercar puentes y lograr que los beneficios se traduzcan en mejoras, en desarrollo y en reducción o más bien en ampliación de la diversidad, digamos, económica que se pueda desarrollar en un territorio. Y hay ejemplos muy bonitos, ¿sí? Incluso se están utilizando, por ejemplo, hoy en los proyectos renovables en la Guajira. Sí, pero esa es la discusión de las regalías. De las regalías, pero también la discusión del rol, por ejemplo, de las comunidades. Las comunidades históricamente han tenido que sentarse a esperar. Entonces, usted venga, saque los recursos, páguele al Estado lo que le tiene que pagar, regalías, impuestos, dividendos en el caso de Ecopetrol, etcétera,
y luego esperemos que venga de vuelta ese recurso, ¿cierto? Y ahí es donde se ha visto, digamos, una brecha gigantesca. Pero ahí podemos tener un punto de acuerdo y es que las regalías deberían financiar la transición energética. Entre muchas otras cosas, sí. Y le voy a dejar este dato. Yo creo que debemos ir más allá de eso, Andrés. Yo creo que el desafío más grande que tenemos como país es la adaptación al cambio climático. Y debajo de la adaptación al cambio climático tenemos transición energética, tenemos ordenamiento territorial, tenemos seguridad alimentaria, tenemos muchos elementos que estamos conversando en este caso. Pero creo que si hay algo que debe unirnos como país, como sectores, como sociedad, es la adaptación al cambio climático. ¿Sí? Sí, que estamos viendo las consecuencias del cambio climático. Y no es hoy. De la crisis climática. Y no es hoy. Tenemos 30 años de acumulado de que cada año las noticias nos muestran los mismos acontecimientos, las mismas situaciones, temas de Mocoa, temas de Liota en las islas, entre muchas otras cosas. Pareciera que no aprendemos. O sea, todos los años pareciera ocurrir lo mismo y no aprendemos. Entonces, la decisión sabia como país es de adaptación, porque ahí vamos a resolver todos estos temas. Transición, infraestructura, seguridad alimentaria, diversificación económica, seguridad energética. Creo que trazarnos un norte, digamos, mucho más claro como país, como sociedad, nos puede ayudar a que reconozcamos a dónde queremos llegar, ¿cierto? Porque es como cuando uno sabe para dónde va, digamos, como que disfruta más el paisaje, ¿no? Pero ahí es donde tenemos que avanzar y estas conversaciones tienen que ver con eso, en la idea de un acuerdo nacional sobre la transición energética. Creo que ya no hay discusión sobre el desarrollo de las energías renovables. Creo que en los diferentes debates, desde las diferentes orillas políticas, hay un acuerdo, un consenso de hay que desarrollar las energías renovables en el país. Tenemos la discusión, el debate sobre la gestión de los hidrocarburos, especialmente en lo que tiene que ver con la expansión de la frontera extractiva. Y ahí está la discusión del fracking. Ahí estamos tocando algunos de los elementos. Pero quiero volver al tema del fracking en otra arista que por lo general no es considerada y es el tema económico, ¿no? El desarrollo de cualquier proyecto de hidrocarburos implica, como tú decías al comienzo, una cosa es que exista petróleo, que exista gas, y otra cosa es que sea comercializable, que tengamos la tecnología y que sea económicamente viable sacarlo. Eso no está claro con el fracking actualmente. Es diferente sacar con esta técnica gas en Colombia que en Vaca Muerta, que en Texas, en Dakota o en otros lugares donde se está desarrollando. ¿Qué se tendría que hacer? ¿O cuál es la discusión económica alrededor de la extracción de estos recursos? Yo creo, el fracking son proyectos de ciclo corto, entonces necesitan inversiones importantes. ¿Listo? Intensiva. Sí. Digamos, hay que poner capital, digamos, sobre la mesa mucho en periodos de tiempo, digamos, muy cortos en principio. Luego vienen las etapas de producción, entonces hay un retorno que sea más rápido que en los convencionales normalmente, pero nuevamente por la naturaleza de los proyectos, digamos, las inversiones tienen que seguir. Así que tenemos, digamos, que garantizar las inversiones, por supuesto. Porque, pues, si lo que queremos es construir esa seguridad, pues vamos a necesitar poderlo hacer en el tiempo, ¿sí? Estos son decisiones nuevamente de las próximas 2 décadas. Ahora bien, con esas tasas de retorno, digamos, cortas, también hemos visto que el porcentaje, digámoslo, de utilidad es de una manera considerable mayor a los convencionales. Los porcentajes de utilidad promedio, porque eso depende de cada región, de las características locales, van desde el 10 al 20%. En los proyectos, por ejemplo, en Estados Unidos de fracking, hemos visto proyectos de entre 15 y 35%, ¿cierto? Nuevamente, depende de las características. ¿Qué necesitamos en Colombia? Ese es un precio que es, por debajo de ese, no es rentable. Digamos. ¿Qué se ha visto? En Estados Unidos en particular, donde esto lleva mucho tiempo, por encima de $50 se necesitan precios de hidrocarburos para que estos proyectos sean rentables. En los últimos 4 años, los precios promedio han estado por encima de $65, $70 en el mundo, así que ha hecho viable eso. Vemos, por ejemplo, el caso de Argentina, donde digamos, ya están reduciendo sus tasas de importación, ya están construyendo un gasoducto para exportar, digamos, aprovechando estos márgenes importantes.
Y sobre todo porque pues Colombia tiene una necesidad y es que nuestras reservas están disminuyendo, ¿sí? Hay una realidad en el país. El informe de recursos y reservas que publicó la NH nos la mostró. Si la producción tanto de petróleo como gas se hubiera mantenido en niveles de 2024, las reservas hubieran disminuido aún más, ¿sí? Porque no estamos entregando nuevas reservas a partir de descubrimientos producto de la exploración. Entonces, eso debe hacer parte, digamos, del análisis, por supuesto, de la discusión. Pero ¿qué necesitamos como país? Que yo creo que es el mensaje más importante, Andrés. Nosotros necesitamos instituciones fuertes, ¿sí? Si las preocupaciones de las personas en los territorios son en materia ambiental, pues son las instituciones y las autoridades ambientales las que deben ejercer su ejercicio misional de seguimiento, vigilancia y control y darle garantías a usted, a mí, a la sociedad de que lo que está ocurriendo en los territorios se está haciendo en el marco del cumplimiento de la ley. Y eso implica un fortalecimiento de las capacidades de esas instituciones. Y así muchas de las instituciones que están involucradas. Y un ejercicio muy bonito que surgió de los pilotos en su momento fue ese justamente. Producto de los pilotos proyectaban inversiones de alrededor de 150 millones de dólares, que no eran solo para perforar un pozo, ¿sí? Ningún proyecto en el país había levantado tanta información de línea base como lo levantaron los pilotos. Línea base hídrica, hidrogeológica, línea base ambiental, biótica, línea base de emisiones, de material particulado, de biodiversidad, entre muchas otras cosas. ¿Cómo surgió eso? Por la articulación que se dio entre los pilotos y las instituciones que tenían que hacerlo. El monitoreo, la calidad del agua, la sismicidad, entre muchas otras cosas. Entonces, fíjese cómo un ejercicio de investigación nos estaba ayudando, por otro lado, a fortalecer y a resolver, digamos, una necesidad estratégica para el país, independiente de la decisión que tomemos, Andrés. Independiente el país necesita conocimiento, necesita instituciones fuertes. Pero ahí tú tocas un tema que es para ir ya finalizando, nos faltaría mucho tiempo. Sí, porque acá nos podemos quedar 2 horas más. Sí. Pero es precisamente dentro de los impactos y las consecuencias de este tipo de proyectos el tema social, ¿sí? Entonces, hacer un proyecto de estas características en Colombia, en el Magdalena Medio, es muy distinto hacerlo en Texas, en Dakota, en Vaca Muerta, con las condiciones sociológicas, geológicas, ya hemos visto varias de las aristas. Y resulta que en el caso de Colombia, pues hay unos impactos sociales que han tenido una serie de consecuencias. De hecho, en el 2026, Yuelis Morales se ganó el premio Goldman, que es como el premio Nobel ambiental. De hecho, es el premio que se había ganado también en su momento la vicepresidenta Francia Márquez, por su lucha contra el fracking en el Magdalena Medio. Y producto de la aplicación de los pilotos, ella fue amenazada y tuvo que salir del país. Y las comunidades que estuvieron oponiéndose al fracking fueron también amenazadas y hoy hay temor de estas comunidades por lo que significa. Hay una realidad en un país como Colombia y es la implementación de proyectos con el uso de la violencia. En el pasado ocurrió muchas cosas del paramilitarismo, en fin. Y eso es uno de los elementos que también se pone sobre la mesa, ¿no? Los temas ambientales que se han desarrollado en buena parte, los temas de planeamiento energético, los temas económicos, pero los temas sociales. ¿Cómo desarrollar esta conversión cuando han ocurrido este tipo de cosas? De los pilotos, una de las consecuencias ha sido esta. Comunidades desplazadas, organizaciones sociales también que están amenazadas y que hoy enfrente de lo que significa este nuevo gobierno que ha anunciado fracking a lo que dé, pues hay temor de las comunidades por lo que eso puede significar. ¿Cómo ves la gestión de eso, de esta discusión en lo social? Que es uno de los elementos más importantes y cualquier preocupación, cualquier duda que tengan las comunidades en materia del relacionamiento, como en materia ambiental también, es legítimo y no es menor. Y se debe resolver. Pero yo creo que justamente en ese sentido las instituciones deben fortalecerse nuevamente, ¿sí? Porque más allá de que desarrollemos un proyecto o no, los territorios tienen necesidades. Y tienen necesidades producto de una ausencia histórica del Estado en sí, pero de oportunidades, ¿cierto? De oportunidades que permitan incluso que ellos aprovechen su entorno en beneficio propio.
y lo han hecho históricamente, ¿cierto? Y en el Valle Medio del Magdalena, a pesar de que es diferente, digamos, hacer esto que Vaca Muerta o que el Permian en los Estados Unidos, en el Valle Medio de Magdalena nació la industria de hidrocarburos, ¿sí? Así que, digamos, en materia ambiental, por supuesto, se ha aprendido mucho. Se ha aprendido de errores, por supuesto. Porque es que no se trata de minimizar o de pensar que los riesgos se pueden llevar a cero, porque no es así. Hay que gestionarlos. Los riesgos hay que gestionarlos. Pero también en materia, digamos, productiva y de desarrollo social. Y nuevamente, yo creo que si somos capaces de articular, si somos capaces de fortalecer a nuestras instituciones, de brindar las garantías que hay que brindar para que este tipo de actividades se desarrollen, podemos estar hablando efectivamente de un resultado tangible y positivo, no solo para esas comunidades, digamos, que lamentablemente se ven expuestas a ese tipo de situaciones, sino en general para el país, digamos, un ejercicio país. Yo creo, digamos, yo no es que defienda el fracking a rajatabla, reconozco claramente los riesgos, reconozco los desafíos, pero me gustaría ver que el país se dé la oportunidad de tratar de resolver esto, a pesar de que la discusión es tan acalorada, tan candente, pero al mismo tiempo tan estratégica, social, económica, ambiental, cultural, entre muchos otros frentes que puede dar. Porque yo lo que creo que nos ha hecho falta como país justamente es dialogar con el respeto por delante, reconociendo las diferencias, pero reconociendo que independiente de lo diferentes que podamos ser, siempre vamos a encontrar un punto común, ¿cierto? Así sea llamarnos colombianos. Bueno, que es bastante, ¿no? Que es suficiente, Sí, sí. es suficiente para que podamos tener conversaciones en beneficio mutuo, ¿cierto? Y reconocer que hay cosas que podemos mejorar y que debemos mejorar. Es decir, no porque no hagamos algo, vamos a resolver lo otro, ¿sí? Tenemos que resolverlo. Pero hay que partir de la discusión y por eso el objetivo de esta serie de episodios que arrancamos sobre el fracking tiene ese propósito, ¿no? Lo decía al comienzo, elevar el nivel de la discusión, examinar otras aristas que no son, digamos, las que por lo general se tienen en cuenta. Y ahí ya para finalizar y agradecerte pues lo que hemos podido conversar, nos quedan muchas más cosas que profundizar, pero seguramente ahí vamos a tener más espacio, tal vez un nuevo capítulo donde podamos continuar esta conversación. ¿Tú cómo ves que se viene esta discusión para el país? ¿Cómo te imaginas que debería darse este debate? Ya has mencionado algunas de las cosas, pero ¿cómo ves que se va a desarrollar esta discusión en los próximos años? Hay un nuevo gobierno, tenemos estas discusiones sobre la mesa, los temas económicos, de planeamiento, sociales, ambientales. ¿Cómo ves que va a desarrollarse y cómo plantearías algunas de las ideas para elevar el nivel de la discusión sobre estos asuntos? Andrés, lo primero es que el país necesita una gran campaña de pedagogía energética. La sociedad la necesita, todos lo necesitamos. Es fundamental reconocer, digamos, el rol de la energía más allá de encender una luz, de conectar un cargador al celular o del bus, digamos, que nos mueve día a día. Entonces, en principio, como país deberíamos adoptar una gran campaña de pedagogía energética. Porque además, por ejemplo, los proyectos que este gobierno abanderó como la geotermia se han visto frenados porque hay temores similares a los que hay alrededor de los proyectos de hidrocarburos, ¿sí? Y como lo hemos conversado, son válidos, son legítimos, pero también se pueden gestionar. Pero los proyectos no avanzan. Entonces sí necesitamos, digamos, una campaña de pedagogía intensa. Muy honesta, por supuesto, y muy transparente, pero intensa. Lo segundo es que necesitamos algunas herramientas de política pública, ¿sí? Nosotros desde la asociación hemos venido haciendo algunas sugerencias que hemos compartido, en su momento lo compartimos con el candidato Iván Cepeda, lo compartimos con el candidato Abelardo y en general lo compartimos con todos. Y es, uno, reconocer el subsuelo como un activo estratégico de la nación. Nuevamente, por recursos energéticos, pero también por recursos naturales como el agua, son clave. Pero también por el conocimiento que brinda gestión del riesgo y adaptación al cambio climático. Lo segundo es que la geología debe hacer parte de la política de ordenamiento territorial.
Hoy el 80% de los instrumentos de ordenamiento territorial de Colombia están desactualizados o no están vigentes. Y nos preguntamos por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Claro, Si no estamos conocemos preparados. los territorios, pues no podemos gestionarlos. Pero hay ausencia de conocimiento geológico en esos instrumentos. Entonces debe ser obligatorio el conocimiento geológico porque acompaña las discusiones y acompaña con información, digamos, todas las conversaciones y todas las decisiones que hay que tomar. Y tercero, Andrés, quizás lo más importante es que la asociación siempre ha sido un órgano constructivo. Hemos tenido la oportunidad de conversar con el actual gobierno, de hacer nuestros aportes, de criticar, porque yo creo que la crítica hace parte, digamos, del ejercicio, pero siempre ha sido una crítica constructiva. Eso no va a cambiar, digamos, con el actual gobierno, o bueno, con el gobierno, digamos, electo. Nosotros vamos a seguir siendo un órgano crítico constructivo, que en principio propenda por el desarrollo social y territorial, por supuesto a partir de ese subsuelo que es un activo estratégico para los y las colombianas. Entonces yo creo que hacia allá, digamos, va a ser el rol que vamos a tener y que proponemos al país para que estas conversaciones suban el nivel, que es importante, no dejen a nadie atrás, reconozcan los dolores, las necesidades, pero también hagan visibles las oportunidades que se pueden desprender. Bueno, pues Flor, muchísimas gracias por esta conversación, por este episodio, por la tarea que tenemos hacia adelante de hacer pedagogía energética. Esa es la intención también de este espacio de análisis, de discusión, de conversación en un país hermoso como es Colombia, biodiverso, pero también geodiverso. Así que esto ha sido Energía y Poder. Les invitamos a ver la serie de capítulos sobre fracking.